Hacia el siglo IV después de Cristo, se instaló en las estepas de Mongolia, al norte de China, el Kanato Rouran, que duró alrededor de 2 siglos y medio. Cerca del año 520 hubo una guerra civil que duró alrededor de 30 años, hasta que se impuso como nuevo Khan Yuyulu Anagui en el 551. Recordar que Khan es el nombre del líder que los gobernaba. Este Khan logró hacerlo gracias a la ayuda de un clan de turcos en los montes Altai, en las fronteras entre lo que hoy es Kazajistán, Mongolia y el noreste de China. Una vez liderando el kanato, este clan pasó a ser sus vasallos. El clan tenía un líder de nombre Bumin, que le pidió al Khan como recompensa por su ayuda prestada la mano de su hija, pero el Khan le dijo que ni cagando. Entonces Bumin se puso recaliente, imagínate, no le dejaron casarse con la hija del Khan, por lo que se enojó e invadió el Kanato Rouran hasta dominarlo por completo, donde entre otras cosas liquidó al Khan. Así fue como se instaló el Kanato Gokturk, o Kokturk, o de los turcos, o tukis, o tuyúes, entre otros nombres. Para ello contaron con la ayuda del reino chino de los Wei del norte, que estaban al ladito de la Gran Muralla China. Destruido el Kanato Rouran, los supervivientes tomaron dos caminos. El primero, se fueron a refugiar con los chinos del reino de los Wei del norte. Allá fueron los Gokturk y le dijeron, o nos entregas a estos tipos o los invadimos. Y a los chinos, como les dio ansiedad, los entregaron. ¿Qué pasó con ellos? Murieron 3000 guerreros y el resto de la población fueron esclavizados. Ese fue el primer grupo de supervivientes. En cuanto al segundo, estos emigraron hacia el oeste hasta llegar a Europa y se conocieron con el nombre de ávaros. Si tomamos la teoría de que los ávaros eran parte del Kanato Rouran, entonces podemos afirmar que tenían diversas características desarrolladas a lo largo de los siglos en Asia Central con los escitas, los Xiongnu y los mismos Rouran. Ya hemos hablado de ello en los videos de mongoles y los hunos. En la descripción y en el comentario fijado van a estar, así que suscríbete y dale like a la campanita, junto a un like si te ha gustado el video. Vamos a enfatizar en algunas cosas para dar mayor comprensión. Los ávaros tenían varias características propias de los antes mencionados, como criar caballos para guerrear y sobrevivir. Por ende también tuvieron los famosos arqueros a caballo. Eso sí, tenían como añadido una caballería pesada parecida a las catafractas bizantinas o persas. Algunos piensan que ellos popularizaron el uso de los estribos en Europa occidental, aunque otros creen que fueron los hunos. Sea como sea, los ávaros los usaban y colaboraron para que se sigan conociendo. En el video de los hunos profundizo más este punto. Los ávaros, al igual que otras tribus turco-mongolas, se regían por una estructura de confederación de tribus a la cual llamaron kanato, con un líder o khan a la cabeza. El kanato comenzaba con una tribu o un grupo de tribus con características similares, las cuales, tribus guerreras entiéndase, que se dedicaban a saquear, invadir o aniquilar pueblos, ciudades, aldeas, otras tribus, y esclavizaban a la población para usarlos como pastores, carpinteros, herreros, campesinos, o también para adquirir vasallos, los cuales disponían de nuevas tropas y de diferentes tipos para darle una mayor versatilidad, o para ser más versátil mejor dicho, los efectivos militares que tenían esta confederación, ¿cierto? Pero a la larga esto podía ser una desventaja, porque estos tipos estaban acostumbrados a la caballería pesada, a los arqueros a caballos. Entonces si sometían a vasallos que tenían infantería pesada, después al momento de atacar, no tenían la misma velocidad o la misma forma de hacer ataques frente al enemigo. No es lo mismo andar a caballo que andar a pie. Entonces por un lado tenemos a los vasallos que entregaban su lealtad y tropas al líder de esta confederación, que era el Khan. El nombre de la confederación era Khan,
Canato, perdón, y el líder era el Khan, que era el guerrero más fuerte dentro de todas las tribus, el cual podía aplastar a todos sus enemigos. ¿Ya? Y este líder le entregaba botines de guerra a estos vasallos para poder recompensar su lealtad y sus servicios. De ahí que era importante las victorias en las campañas militares, porque con ellas el Khan conseguía ese botín que le podría entregar a sus vasallos. Por eso las derrotas no eran una opción. No, 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 no. Porque las derrotas significaban, primero, no tener botín, perder hombres y perder recursos. Y esto generaba como una consecuencia que los vasallos dejaran de tenerle lealtad al Khan. Se podían rebelar incluso al punto de querer matarlo. Y es así como se descomponía este Kanato. El fallecimiento del Khan tenía un efecto similar a las derrotas que podrían ser infligidas a este Kanato, ya que los vasallos le tenían lealtad a la persona del Khan, es decir, no al Khan como si fuese una institución que va pasando de persona a persona, en generación, como puede ser una monarquía, como puede ser un presidente hoy en día. No, es a esta persona que coincide que es Khan. Esa persona desaparece del mapa, se acabó la lealtad. De ahí se entiende que, por ejemplo, el Khan podía morir y después los vasallos no eran leales a la viuda de este o a los hijos de este, sobre todo si dichos hijos eran niños todavía. Más porque era una sociedad guerrera de hombres que le iban a tener respeto a una pobre mujer viuda, que le iban a tener respeto a un pobre mocoso que no sabía ni enfundar una espada, que eso pasaba también. Un efecto similar a tenerle respeto a la persona más que como al cargo, porque esto no es como un cargo establecido. Mira, aquí no hay ni constitución, no hay nada. Hay como una especie de normas no escritas o leyes no escritas, pero funcionaba así. De la misma manera extrapolaban el hecho de que cuando una tribu o el canato o un grupo de tribus hacía un pacto, un acuerdo con algún imperator, con algún monarca, con algún dueño, en fin, un señorío, o sea, un reino, un imperio, un señorío, un ducado, con lo que sea, lo hacían con la persona, con la persona que lideraba ese territorio, que son como los vecinos que colindaban. Se iba esa persona, ya no valía el acuerdo. Ahora les voy a dejar unos segundos este diagrama que les puse antes, porque después de la explicación que acabo de dar, no sería malo que lo revisen para que lo entiendan mejor. Pueden ponerle pausa al video y retroceder si necesitan para comprenderlo. Al igual que los Xiongnu, Hunos, Rouran y después los Kokturk, los ávaros seguían la religión llamada Tengrianismo. Se llamaba así porque tenía un dios llamado Tengri y otros dioses de menor relevancia. Aún así, se consideraba una religión monoteísta. ¿Por qué no se consideraba una religión politeísta? Pues porque para hacerlo, todos sus dioses debían tener el mismo rango de importancia, y eso aquí no pasaba. Era una religión donde el bienestar y la prosperidad estaba dada por la mantención del equilibrio en el mundo, el cual se podía perder por las catástrofes naturales o las guerras. De ahí que era importante el chamán, quien era el encargado de recuperar el equilibrio si se perdía. No era una religión dogmática, ya que no había un solo camino para acercarse a Dios. Bastaba comportarse bien, ser buena persona y tener el corazón puro, como Vegeta, cuyo corazón era pura maldad. Cosa que Tengri sabría ver en ti. Y sí, alguien se debe estar riendo pensando que hablamos de pueblos guerreros que arrasaban todo lo que vieran a su paso. Y para terminar, tenía elementos del animismo y del totemismo. O sea, creían en objetos artificiales o naturales que tenían conciencia propia, quizás dadas por Dios. De ahí que hubo objetos importantes para familias y clanes, los tótems. Y esto último lo digo porque la imagen de tótem que tenemos en la cabeza es esta
o esta? Los ávaros trajeron la cetrería desde Asia Central. Ya saben, esto de la domesticación y entrenamiento de aves de presas, como las águilas y los halcones para cazar. En una época donde los persas sasánidas también la estaban adaptando, pudiendo haber influenciado incluso a los bizantinos. Los bizantinos siempre iban detrás de los persas y de otros grupos orientales en este tipo de cosas, ¿se han dado cuenta? Por sus contactos con los chinos en Asia Central, tenían conocimientos en armas de asedio. Se cree que los ávaros difundieron el uso de torres movedizas y de las catapultas de contrapeso como el trabuquete, que para quien no sabe cómo son, aquí tenemos un ejemplo. Y así como en su momento los hunos estuvieron bien relacionados con el Imperio Romano, ya sea la parte oriental como la parte occidental, los ávaros tuvieron relaciones con el Imperio Bizantino, que es el antiguo Imperio Romano de Oriente. Acuérdense que este sobrevivió después de la caída de Roma en 476, que en ese entonces no se conocía como Imperio Bizantino. Ese nombre es muy posterior. Bueno, tenían relaciones con este. La primera aparición de los ávaros frente a los bizantinos fue durante la batalla de Melantias en el 559. Esa donde remanentes unos como los cutrigures, liderados por Sabergán, cruzaron el Danubio, se hicieron paso por los distintos territorios hasta llegar a Constantinopla. En ese momento el imperator era Justiniano I, quien tuvo que llamar a su mejor general, Belisario, que en ese entonces estaba retirado, para que defendiera, dijéramos, la ciudad de esta invasión. Y lo logró. Belisario demostró que incluso siendo viejo y retirado, podía comandar tropas y ganar una batalla. Era súper bueno el cabrón. Pero hay que decir también que esa victoria no fue solamente de Belisario, ya que Justiniano hizo un pacto con los ávaros, que estaban más al norte, para juntos atacar a los cutriguros o cutrigures y así eliminarlos. Así que lamento decirlo, pero la victoria de la batalla de Melantias o Melantías no es solamente de Belisario, como así nos querían pintar los bizantinos en su momento. Finalmente, los ávaros crearon los rings, que eran campamentos fortificados de forma circular. Ahora retomamos el relato del principio. Los ávaros en su ida pasaron por los montes Altai, donde masacraron a las familias de los turcos que destruyeron el Kanato Rourán. Después se escondieron en las tierras de sus aliados los hunos heftalitas, de quienes profundizamos en el video dedicados a los hunos. Con parte de ellos partieron a Europa, razón por la que algunos afirman que el origen de los ávaros está en los heftalitas. Para el año 558, es decir, 5 años después de la desaparición del Kanato Rourán, los ávaros se encontraban en la meseta rusa al lado del río Don. Esto sorprende por los miles de kilómetros recorridos desde Mongolia hasta ahí en pocos años. Los hunos se demoraron más en llegar a Europa. En la batalla de Melantias del 559, esa donde los cutrigures dirigidos por Sabergán se pusieron al lado de los muros de Constantinopla para atacarla, los ávaros hicieron su aparición como protagonistas de la historia occidental. Después de esto, Justiniano reconoció la instalación o el asentamiento de los ávaros al norte del río Danubio. Acuérdense que el Danubio era la frontera del norte del Imperio Bizantino. Aquí está el Imperio Bizantino, el Danubio, y aquí se instalaron los ávaros. ¿Entienden? En los mapas se ve mejor. Y estuvieron más de 2 siglos en esos territorios, atacando a los eslavos, a otros pueblos germanos que hubiesen por la zona, atacando a los bizantinos, incluso atacando a los francos en los tiempos de Sigeberto I, cuando este dominaba lo que era Austrasia, lo atacaron. Esto provocó que este Sigeberto trasladara la capital de su reino de Reims a Metz por los ataques que estaba sufriendo en el siglo VI.
Pero así como los bizantinos fueron importantes para que los ávaros se instalaran en esta zona, también lo fueron para momentos de mayor o de menor expansión, porque dependía de lo que los bizantinos hicieran con ellos para que pasara. Es decir, la historia de los ávaros no se entiende si no la relacionamos con lo que hacían con los bizantinos. A los bizantinos les importaba mucho su frontera al norte del Danubio, por la variedad de pueblos existentes, gépidos, lombardos, eslavos y después ávaros. Los utilizaron para pelearse entre ellos y a veces como aliados en sus guerras. Por ejemplo, Justiniano hizo alianza con los lombardos para liquidar a los ostrogodos en el norte de Italia. Ya instalados, Justiniano los soborna para que no atacaran su imperio. Pero el pago en oro no era suficiente para los ávaros, a pesar de su gusto por este metal. ¿Recuerdan que la confederación de tribus o canato necesita de guerras para existir? Pues eso. De ahí se entiende que por el año 563 los ávaros cruzaron el Danubio para saquear los dominios bizantinos de los Balcanes, hasta que estos le propiciaron buenas derrotas para que se sosegara. Justiniano murió en el 565 y fue sucedido por su sobrino Justino II, quien a diferencia de su tío, yo creo que con este meme lo van a entender mejor. Cuenta la leyenda de que fue idea de Justino propiciar que los ávaros hicieran alianza con los lombardos para echar a los gépidos de la llanura panónica, lugar que deseaban los ávaros y que antes estuvieron los hunos. Una vez logrado esto, los lombardos emigraron al norte de Italia, penetrando en territorio que por entonces estaba dominado por los bizantinos. Algunos dicen que los ávaros echaron a los lombardos, y otros de que el rey de estos últimos les dejó esos territorios para invadir Italia. Esto pasó entre el 568 y el 569. Los ávaros, así como se instalaron al norte del río Danubio, incluyendo la llanura panónica, mientras eso pasaba, después pasó que los lombardos emigraron hasta el norte de Italia y comenzaron a penetrar ahí y quitar esos territorios a los bizantinos, que tanto sudor y sangre les había costado a Belisario y sus tropas conquistarlas décadas atrás. Después de Justino II vino Tiberio II, quien empezó a organizarse para repeler a los ávaros, pero como estuvo 4 años de imperator no fue mucho lo que hizo. Después vino Mauricio, quien al ver que después de reforzar la frontera del Danubio y de negociar con los ávaros no funcionaba, decidió hacerles la guerra. Tuvo buenos generales, como Enciolo I y después Prisco, que no solo le proporcionaron duras derrotas a los ávaros, sino que incursionaron en sus dominios y le sacaron la cabeza a miles de guerreros eslavos, gépiros, érulos y ávaros, entre otros. Y recuerden, las derrotas podrían significar la descomposición parcial o total del canato. Con esto que pasó, la sangría era tan grande que el canato de los ávaros pudo haber desaparecido fácilmente hacia el año 600. Pero el problema es que los bizantinos padecían problemas económicos para seguir sustentando una guerra contra ellos. Mauricio se empezó a poner tacaño con los gastos militares. Hay un caso que se recuerda mucho que fue hacia el año 599, donde había una negociación que los ávaros le ofrecían devolverle a Mauricio unos 6.000 prisioneros a cambio de 12.000... No, perdón, al revés. 12.000 prisioneros a cambio de 6.000 monedas de oro. Mauricio dijo que no, y los ávaros mataron a todos los esclavos. 6.000 personas se perdieron. Eso, sumado a la mala decisión de Mauri de poner tropas en el norte del Danubio y un poco más allá, con el fin de defender la frontera de nuevas incursiones ávaras en pleno invierno, donde las tropas estaban literalmente cagando de frío, trajo un malestar que fomentó la caída de Mauricio de su posición como emperador. Lo querían derrocar. Fue por eso que levantaron a un tal Focas como imperator. Y una de las primeras cosas que hizo fue
asesinar a Mauri y a sus hijos varones, a todos. Expusieron sus cabezas en público para que todos vieran que ya la habían palmado. Y se proclamó imperator. Focas, en vez de terminar de liquidar a los ávaros, negoció una paz que estos aprovecharon para rearmarse y reorganizarse. Nuevamente el Kanato iba a crecer en poderío. Por otro lado, no fue un imperator muy querido, tal así que Heraclio, quien era hijo del exarca de Cartago, aniquiló a Focas y se proclamó emperador. Y acuérdense de lo que dijimos antes. Se hizo un pacto con Focas, se respeta. Focas fue eliminado, ya no tenemos por qué respetar el pacto. Así pensaban los ávaros. Y eso, sumado a que ya había pasado bastante tiempo para volver a engrosar sus filas, y el Kanato se tradujo en que volvieron las incursiones y los ataques a pueblos, ciudades y otro tipo de asentamientos en el Imperio Bizantino. Eso provocó que se invadieran, incluso se asentaran definitivamente los ávaros en los Balcanes, en Grecia y en el Peloponeso. Heraclio decidió hacer alianza con los remanentes hunos cercanos al Mar Negro, entre otros, para que atacaran a los ávaros desde el este. Al mismo tiempo, los ávaros hicieron alianza con los persas sasánidas para atacar Constantinopla, los primeros desde las murallas terrestres al oeste y los segundos cruzando el mar del Bósforo, ya que después de la muerte de Focas se habían apoderado de todas las tierras bizantinas al otro lado del mar de Mármara. Y así llegamos a la famosa fecha del asedio de Constantinopla del año 626, donde los ávaros iban a atacar por tierra y los persas sasánidas por mar. Esto fue un rotundo fracaso, porque si bien los ávaros intentaron hasta con sus armas de asedio que conocían, que habían traído de China, destruir las murallas de Constantinopla, no lo lograron efectivamente. Y además los persas sasánidas con sus embarcaciones no pudieron ingresar por mar a la ciudad, porque los dromones bizantinos, que son sus embarcaciones, los destruyeron a todos, evitando esa posibilidad para el enemigo. Y con esta derrota se genera un punto de inflexión dentro del Kanato de los ávaros. Después de esto ya no se iban a recuperar jamás. Después de esto ya no se iban a expandir más. Iban a estar aquí y iban a ir a menos, hasta desaparecer. Empecemos viendo las consecuencias de la debilidad que padecía el Kanato ávaro desde el año 626. Hubo rebeliones de eslavos que se organizaron para liberarse del dominio ávaro, al punto de crear el primer reino eslavo en 623, siendo su rey Samo, un comerciante franco que encabezó dicha rebelión. Aunque en el 658 Samo murió y su reino se disgregó, por lo cual los ávaros reconquistaron los territorios arrebatados. Fue antes del asedio a Constantinopla, sí, pero a lo mejor la derrota de los ávaros pudo permitir que existiera por casi 25 años. Los remanentes hunos, que ya habían logrado algo de margen ante los ávaros, ahora pudieron organizarse hasta crear con otros pueblos de los alrededores lo que hoy se llama la antigua Gran Bulgaria en el año 632, quitando una porción del dominio oriental de los ávaros que no recuperarían jamás. Los ávaros siguieron existiendo por más de siglo y medio, de vez en cuando atacando a los bávaros, a los francos y a los bizantinos, pero ya no daban el susto de tiempos anteriores. Y finalmente, en el año 805, Carlomagno, el padre de Europa y que estuvo metido en muchas peleas con pueblos diferentes, hizo una alianza con los búlgaros del primer gran imperio asentados en los Balcanes y juntos aniquilaron a los ávaros. Los supervivientes se mezclaron con los eslavos y se cree que estuvieron presentes en el siglo IX en la creación del reino de la Gran Moravia. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden los likes, los comentarios, seguirnos en Instagram, en Patreon, en todo lo que quieran y seguir apoyando este proyecto. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.